Muy buenas a todos, gente, feliz año una vez más, y en este vídeo lo que voy a estar haciendo es compartir una de las hipótesis que hay en economía y en teoría de los mercados. Lo primero que tengo que aclarar es que básicamente la diferencia entre teoría e hipótesis es que, aunque suene contradictorio, una teoría es algo ya bastante más fundamentado y de lo cual no se puede, por así decirlo, rebatir mucho. Mientras que una hipótesis, como muy bien sabéis, es una ligera idea de lo que se puede considerar en algo, pero que no está a ciencia cierta totalmente probada. En este caso vamos a estar hablando de la Efficient Market Hypothesis, o teoría de los mercados eficientes o hipótesis de los mercados eficientes, que nos dice, entre otras cosas, que generalmente el mercado lo sabe todo y lo descuenta todo. Así que nada, vamos a irnos a una pequeña presentación que he hecho en el PowerPoint para explicar absolutamente todos los puntos, todos los detalles y no dejarme absolutamente nada. Y bueno, aquí tenéis el pequeño PowerPoint que he hecho, y básicamente lo he hecho porque estoy un poco hasta las narices de todo el que cree en el análisis técnico, pero es que además también es una forma de criticarme a mí, porque a mí me gusta el análisis fundamental. Y si entiendes bien la hipótesis de los mercados eficientes, sabes que el análisis fundamental realmente, por desgracia, aunque a muchos les duela y mucho tal, tampoco funciona en diferentes escenarios. Así que bueno, como hemos dicho, la hipótesis de los mercados eficientes es básicamente que el mercado descuenta toda la información disponible. En este caso se dice que es informacionalmente eficiente. Y tenemos diferentes formas de poder demostrarlo y diferentes tipos de escenarios. En este caso está la forma débil, donde todos los precios y rendimientos que hay en los valores solo se toman en base a su histórico. Luego una forma semifuerte, donde toda la información que es pública se conoce y por lo tanto el precio se ajusta en base a toda esa información. Y luego tenemos la forma fuerte, en la que tanto la información pública y privada siempre se ajusta, los valores siempre se ajustan a la información pública y privada, y por lo tanto es imposible que algo valga lo que no tiene que valer. Es decir, si algo vale, lo vale y punto. No hay absolutamente nada más que discutir ahí, al menos en el formato de forma fuerte en la teoría de los mercados eficientes o hipótesis de los mercados eficientes. ¿Y esto por qué es importante? Pues básicamente porque aquí los economistas, que les gusta darse con el puño en el pecho, dicen, no, es que el mercado funciona así, o sea, nosotros no lo controlamos, tal. Pero bueno, esto es una teoría financiera relativamente moderna y, como veréis al final del vídeo, realmente no es tan certera en muchos casos, pero bueno, nos da una ligera idea o nos da cierto conocimiento para entender por qué los precios de las cosas son los que son. Eh, y también además nos sirve generalmente para realizar diferentes tipos de estrategias de inversión. Y bueno, vamos a la primera forma, que es la forma débil. Se supone que un precio o el precio de las cosas solo se ajustan por una información ya pasada e histórica. Por lo tanto, podemos concluir de aquí que el análisis técnico no funciona para absolutamente nada, porque en base a lo que ha pasado en el pasado no puedes predecir lo que va a pasar en el futuro. Eh, Porque cuando tú estás viendo qué es lo que ha pasado propiamente dicho, en el pasado, todo eso ya se ha reflejado, pero no implica qué es lo que va a pasar en el futuro. Así que nada, en esta forma lo que también nos dicen es que básicamente las cosas generalmente llevan un patrón aleatorio de movimiento, o un random walk, que se dice en inglés. Luego tenemos la forma semifuerte, que es básicamente entender que los precios se ajustan ya no solo por lo pasado, sino que cada vez que haya noticias que sean de cierto interés, eso influirá en el precio de las acciones de los X y activos que tengamos. Por eso es importante entender en este caso que cuando tú lees un análisis o un reporte de estados financieros de una empresa que acaba de salir, lo propio o lo lógico es que el precio de esa acción en concreto o de esa empresa se ajuste. ¿Por qué? Porque hay información nueva. Y aunque en muchos casos podamos decir, no, es que yo soy muy bueno leyendo esto, nadie más se ha dado cuenta, a día de hoy tenemos muchas máquinas, es literalmente imposible arbitrar en la gran mayoría de los escenarios.
y por lo tanto, no eres mejor por llegar a ver un párrafo muy concreto que dice en una estrategia que van a seguir empresas en la página 900 de su informe anual. No, ¿por qué? Porque las máquinas también lo hacen y si las máquinas lo pueden leer, además, mucho más rápido que tú, sabrán determinar cuál es el impacto que puede llegar a tener eso y meterlo en un modelo de evaluación de la empresa. Por lo tanto, tú siempre vas a ir detrás del precio. Es lo que hay, ya está. Y es por eso que digo que en este tipo de escenarios el análisis fundamental no es capaz o de forma continuada no puede tener rendimientos superiores al mercado. Y luego ya tenemos la forma fuerte en la que básicamente la información pública y privada pierde relevancia o pierde valor porque se supone que todo, absolutamente todo, se ajusta a, al valor de la acción. Es decir, si un CEO tiene una estrategia o tiene una idea o tiene un conocimiento de algo, hace que el valor de la empresa se ajuste. Y aunque esto es muy difícil de comprobar, sí que es cierto que bajo un prisma en el cual podamos entender que todo aquel que tenga información privilegiada puede llegar a repercutir eventualmente en el precio de una acción porque saben cómo va a desempeñar el día de mañana, es también, por otra parte, aunque luego lo veremos, la prueba de que esas personas con información privilegiada que tienen un rendimiento anormalmente bueno en las acciones, están operando de una forma injusta, porque en el caso de que todo funcionara según la legalidad, esas personas tampoco deberían tener un rendimiento anormalmente bueno con respecto a las acciones. Así que nada, la evidencia empírica en este caso muestra que estas cosas no funcionan y que al final esto se va a quedar en una hipótesis porque siempre hay alguien que sabe más que tú y que siempre se puede adelantar. Por lo tanto, la información pública y privada sí se puede diferenciar de una cierta manera y es que las personas que tienen información privada o información de insider que se conoce van a conseguir rendimientos anormalmente buenos, al menos en las empresas de las que tienen esa información. Es por esto que en muchos casos veis que hay ciertos CEOs o ciertas personas de ciertas directivas que compran ciertas opciones, calls o puts, o venden ciertas acciones o compran ciertas acciones antes de que se lancen ciertas informaciones al público mayorista. Y del mismo modo, pues vemos que, no voy a decir que en España pase, pero al menos en Estados Unidos hay muchos casos de políticos que también tienen esos rendimientos anormalmente buenos que en esta teoría o en esta hipótesis no debería poder existir de forma continuada. Así que nada, ya para acabar tenemos un cuadro comparativo de qué tipo de mercado es y qué nos dice y además qué tipo de análisis invalida. O sea, una forma débil lo que nos dice es que ya solo en su formato débil de hipótesis de mercado eficiente elimina lo que podría ser el análisis técnico y a partir de la forma semifuerte o fuerte ya nos quitamos también el análisis fundamental, aunque veis que el análisis o la información de insider sigue siendo efectiva y en la forma fuerte no hay ningún tipo de información o X que tú puedas tener que te dé una ventaja con respecto al mercado, porque todo se descuenta. Así que nada, para que lo entendáis así, he puesto otro tipo de recuadro y es, se pueden conseguir o tener rendimientos anormales en el mercado con diferentes tipos de estrategia. En ningún caso vas a conseguir rendimientos anormalmente buenos utilizando análisis técnico. Solo en mercados en los que la eficiencia es débil, con un análisis fundamental podrías llegar a tener rendimientos anormalmente superiores. Y lo que podéis ver también es que la información de insider, o sea, la información privilegiada, te da ventaja competitiva tanto en un mercado débil como en un mercado semifuerte. Y luego tenemos un tipo de inversión más o menos igual día a la información que tenemos de las empresas y intento aprovecharme de lo que yo puedo considerar que es un análisis de mercado débil por mi manejo de portfolio óptimo, pero que también solo es posible en mercados en los que la eficiencia es muy débil. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Quiero concluir esto, que lógicamente esto es una hipótesis que se puede rebatir muy fácilmente porque hay anomalías del mercado constantemente, como os lo he dicho. Y para acabar quiero decir, si alguien o algún jugador, algún player que está en el mercado tiene cierta información o es mucho más listo que tú,
eso va a hacer, literalmente hablando, que se ajuste el precio porque vamos a decir que se puede arbitrar. En el momento en el que hay una mínima posibilidad de arbitraje, las personas ya que sean extremadamente inteligentes, véase robots o lo que sea que hayan programado, o personas con información privilegiada, tomarán la posición ganadora y se la darán, o sea, tomarán su beneficio y se le entregarán a una persona ya en un estado en el que o es un precio justo o es incluso un precio desfavorable para ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenéis que entender una cosa? Es que o sois los más listos o no vais a ganar generalmente nunca. Y sí que es cierto que yo soy de los que opina que hay mercados que tienen una eficiencia débil. Véase todo tipo de empresas de pequeña capitalización, ya sea en España, en Italia, en el resto de Europa, o incluso que mercados donde debería existir una mayor eficiencia, el miedo o los sesgos que tenemos como humanos puedan hacer que no estemos ajustando debidamente los precios de las cosas. Por lo tanto, aunque esto es una hipótesis y aún sigue evolucionando teóricamente y tal, quiero que sepáis que el análisis técnico es una mierda, porque yo este vídeo lo he hecho básicamente para decir que el análisis técnico es una mierda y que tampoco podéis fliparos pensando que por tener un conocimiento sólido y fuerte de análisis fundamental vais a llevar razones en acciones como mismamente, por ejemplo, Google o Apple o Nvidia. ¿Por qué? Porque por mucho que nos guste pensarnos que somos la hostia, no lo somos tanto. Y cuando hay 57.000 personas que están siguiendo una acción y hay 800 analistas calificados y cualificados para seguirlo de forma profesional, tú, una persona normal y corriente, por muy inteligente que seas, jamás vas a tener más información que el mercado. Por lo tanto, dejemos de fliparnos, intentemos hacer esto lo mejor posible, pasémonoslo bien, porque yo invierto casi todo mi capital en acciones, porque me parece más divertido y me da esa consistencia a largo plazo, pero a largo plazo, como os he dicho, lo más probable es que no bata al mercado. Pero bueno, dicho esto, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido entretenido, que hayáis aprendido algo de la hipótesis de los mercados eficientes. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo y yo me iré a comer un batido de proteínas porque tengo mucha hambre. Adeu.